En el video de hoy daremos unos acercamientos al manejo y procesamiento de una receta estándar. Muchos y variados formatos frente a las recetas estándar, dependiendo de cada establecimiento gastronómico en el cual se vayan a aplicar. En algunos de ellos se pueden utilizar inclusive fotografías del plato, en otros se describe la preparación, otros más básicos listan los ingredientes, otros trabajan los ingredientes y los costos. Hay varios formatos. El formato que trabajaremos hoy nos sirve desde la perspectiva gastronómica, tanto para la preparación en sí misma como para la parte de costeo, pero importante aún más es nos permite analizar y contrastar la situación actual del restaurante versus la condición ideal del mismo. Es decir, podemos hacer una comparación de los costos que se están manejando contra el precio actual de la carta. En el momento de hoy vamos a utilizar dos formatos de receta estándar o vamos a ver los dos formatos de receta estándar. Formatos que son en este caso utilizados, el primero de ellos por la Corporación Unificada de Educación Superior, la CUN, y un segundo formato que manejo yo de autoría propia, pues que se aplican en diferentes establecimientos, las cuales no presentan variaciones mayormente significativas. Entonces veamos, vamos a trabajar sobre el formato de la CUN. Toda receta estándar, vamos a hablar de que tiene tres componentes. Primer componente de ellos, vamos a hablar del encabezado, que es este que está acá. Vamos a señalarlo temporalmente en un color azul. El encabezado de la receta estándar nos va a orientar a nosotros frente a qué es la receta o el plato que estamos preparando. En este caso, aquí lo estamos ubicando, nombre de la receta. Vamos a hacerlo más bien al revés, vamos a irlos coloreando en azul a medida que vamos explicándolos. Nombre de la receta que nos encontramos aquí en este lado. También trabaja lo que es el número de porciones. ¿Por qué se trabaja el número de porciones? No siempre es fácil trabajar un plato para una sola porción. Un ejemplo perfectamente puede ser la preparación de una sopa. Una sopa no la preparamos normalmente para una porción. Entonces podemos hacer la receta para varias porciones, independientemente que en el momento de aplicarlo pues se haga la conversión y se trabaje solamente en una. Este, por ser un formato institucional, tiene en la que parte de arriba tanto el nombre del formato como un código de revisión que maneja la universidad. E internamente también este dato que aparece como un número de preparación se utiliza para listar la cantidad de preparaciones que existe en un establecimiento. Las preparaciones se pueden dividir también según pueden ser recetas como tal, subrecetas que hacen parte de la otra, son pequeñas recetas que conforman o hacen parte de otra más grande. Un ejemplo, podemos hablar de que una receta estándar es una bandeja paisa y la subreceta de esa bandeja paisa, una de las subrecetas que se utilizan es el arroz. El arroz blanco se utiliza en varias preparaciones dentro de ese restaurante, razón por la cual se convierte en una subreceta dentro de la receta de la bandeja paisa. Veamos este mismo encabezado en otro formato que estamos manejando. En ese otro formato que estamos manejando, también tenemos aquí en este espacio, no aparece el nombre, pero este espacio que está en amarillo es ubicado para el nombre de la receta. Vamos a ubicarlo acá. Número de receta que estamos preparando, vamos a decir aquí que es la 001. Número de porciones exactamente igual que lo que trabajamos en el otro espacio. Y en este formato aquí nos aparece que el restaurante que estamos haciéndole la receta se llama Restaurantino y que es una receta estándar, no una subreceta. Si en este restaurante saliera una subreceta, iría aquí en este lado, subreceta, diferenciando justamente del evento que estamos desarrollando. Volvamos al que estamos desarrollando actualmente. Vamos a listar aquí los ingredientes y los vamos a ver en las siguientes partes. El código del ingrediente, el nombre del ingrediente, pilas acá, por favor, aquí en la parte de los ingredientes debemos ser muy específicos. Ejemplo, si vamos a trabajar un queso, debemos saber qué queso vamos a trabajar, de qué marca se está trabajando. Yo no puedo especificar sencillamente queso doble crema, porque el queso doble crema lo puedo trabajar bien sea rallado, lo puedo trabajar en bloque, lo puedo trabajar tajado. Hay muchas presentaciones, entonces debo ser muy claro con la presentación y si el restaurante exige algún tipo de marcas para esos ingredientes, también se debe trabajar el tipo de marca que está aquí. Entonces vamos a trabajar una receta, vamos a inventar una receta en este momento que sean unos huevos pericos. Entonces número de preparación vamos a iniciarlo acá como el 001, nombre de la receta, huevos pericos. Número de porciones, vamos a decir que vamos a trabajar una sola porción.
Entonces, ¿qué ingredientes necesitamos? Necesitamos huevos. Pero como aquí en Colombia por lo menos se clasifican en A, AA y AAA, para ser específicos debemos decir que son huevos AAA en este caso. Hacemos primero la lista de los ingredientes. ¿Qué más necesitamos aparte de los huevos? Si son huevos pericos necesitaremos cebolla, necesitaremos tomate, necesitaremos sal, necesitaremos pimienta y necesitaremos aceite o mantequilla. Vamos a decir, los preparamos en aceite en este caso. Empezamos con la cantidad requerida. Las cantidades requeridas van amarradas o van de la mano con esa segunda columna que se llama unidad de medida. Y les especifica o se especifica en ese mismo cuadro que es la unidad mínima de medida. ¿Cuáles son las unidades mínimas de medida? Vamos a verlas acá. Gramos si hablamos de medidas de peso, mililitros si hablamos de medidas de volumen, unidades en el caso de los huevos y otros implementos, y nos hace falta una que se habla de porciones. ¿Cuándo se utilizan porciones? Las porciones se utilizan cuando se trata de las subrecetas. Entonces, en este caso, vamos a ver que se necesitan 2 huevos. Como los huevos vienen en unidad, entonces hablamos de huevos por unidad. Que necesitamos cebolla. La cebolla se mide en gramos, entonces vamos a hablar de que necesitamos 20 gramos de cebolla. Entonces, 20 gramos de cebolla. 20 gramos de tomate. Vamos a hablar que necesitamos 0,5 gramos de sal. 0,5 gramos de pimienta. Y 2 mililitros de aceite. Porque el aceite se mide por volumen. La siguiente unidad nos está pidiendo acá cuánto va a ser el costo del kilogramo o del litro de lo que estamos comprando, de la unidad que estamos comprando. Para aquí que saquen el costo por unidad. En el caso de los huevos tienen un costo promedio de 350 pesos, entonces eso es 350 pesos por unidad. Ahí no vamos a hacer ningún tipo de división. No vamos a prestar todavía atención a estas columnas. La cebolla perfectamente vale 800 pesos la libra, 1200 pesos el kilo de cebolla, entonces 1200 vale un kilo de cebolla. El tomate vale 1400 el kilo. La sal tiene un costo de 700 pesos el kilo aproximado. La pimienta es un poco más costosa, tiene un valor de 3000 pesos el kilo. Y el aceite, el litro de aceite vale en promedio 3500 pesos. Entonces, aquí estamos verificando ese valor de compra de los productos en la presentación grande que vienen. Para que aquí podamos hallar el costo unitario. El costo unitario, como aquí normalmente se representan en kilos o en litros, se divide entre 1000. Pero dependiendo del producto, si es unidad, no lo vamos a dividir entre 1000. Ejemplo perfecto son los huevos. En el caso de los huevos, no vamos a hacer esta división. El costo unitario es el mismo valor por costo por kilo. En el caso de la cebolla sí, que estamos diciendo que 1200 pesos vale un kilo, es decir, acá como ustedes ven en esta barra de fórmulas se está dividiendo por 1000, ¿por qué? Porque un kilo trae 1000 gramos. En cuyo caso hacemos la división y decimos que cada gramo de cebolla vale 1.2 pesos. Lo mismo nos pasa con el tomate, lo mismo con la sal, lo mismo con la pimienta. Y en el caso del aceite, pues también es la misma división porque un litro de aceite equivale a 1000 centímetros cúbicos o 1000 mililitros de acompañamiento. Entonces aquí ya tenemos el costo por cada gramo o por la mínima unidad de expresión de ese ingrediente. ¿Qué hacemos ahora? Vienen acá a hacer la multiplicación. ¿Qué multiplicación? Fácil. El costo unitario del producto por la cantidad de productos que requerimos. Es decir, son 2 huevos, estamos hablando de 700 pesos. Son 20 gramos de sal. Y estamos hablando de que cada gramo nos vale 1.2 pesos. Recordémoslo acá. 1.2 por los 20 gramos. Y así sucesivamente con el resto de los ingredientes. Quiere decir que esa es la segunda parte de la receta, que es el cuerpo, es decir, determinación de los componentes de la preparación como tal. En el otro cuadro que tenemos en otro formato de receta, es muy similar, el código, el ingrediente, la unidad de medida, qué cantidad se requiere, cuál es el costo unitario y el valor total. Lo único que difiere este cuadro del cuadro anterior es que
En este cuadro estamos especificando esta columna adicional que es el costo como tal por la presentación grande del ingrediente que se está trabajando. Es la única diferencia. Vamos a trabajar entonces ahora la última parte. Costo total de la materia prima es la sumatoria del costo de todos los ingredientes que vamos a utilizar. Margen de error o de variación hace referencia al espacio o a ese porcentaje que destina cada establecimiento como variación de los precios. Algo para resaltar muy importante acá es que la mayoría de los chefs o muchas de las personas expertas en gastronomía dedican ese 10% a los ingredientes menores como lo que es la sal, la pimienta y el aceite que vemos en la receta que acabamos de trabajar. Sin embargo, desde la perspectiva de costos, no recomendamos hacer esto, porque ese 10% o ese porcentaje que muchas veces se maneja ahí, lo estamos utilizando realmente es para tener la variación de los precios en el mercado, porque nosotros no hacemos una receta estándar todos los días o cada semana. El ejercicio de hacer recetas se hace una vez cada 6 meses o inclusive hay empresas que la hacen una vez al año nada más. Razón por la cual es preciso ese margen para tener en cuenta la fluctuación de precios, no para los ingredientes que no fueron incluidos. El margen normalmente que se maneja es el que ven acá del 10%, sin embargo depende exclusivamente de las políticas de cada establecimiento. ¿Cómo se calcula? Tomamos el costo de la materia prima, que es el que tenemos aquí arriba, y lo multiplicamos por el 10%. Para el caso de esta receta nos da 76,1 pesos. El costo total de la preparación es la sumatoria del costo de la materia prima más el margen de error. El costo por porción equivale a este que tenemos acá, que es el costo de la preparación dividido el número de porciones. Vean acá, costo de la preparación 836,9 dividido el número de porciones, que en este caso es 1. Si estuviéramos preparando más huevos o más porciones de huevos, aquí obviamente nos va a cambiar el porcentaje. Viene la segunda parte, que es el porcentaje de materia prima establecida. ¿Qué es ese porcentaje de materia prima? Es el porcentaje que destina cada establecimiento de acuerdo a las políticas del mismo para manejar un estándar de un costo. Hay unos estándares en el sector real que son aplicables, no quiere decir que sean una camisa de fuerza, vamos a verlos acá. En el caso de los restaurantes de una categoría línea alta, decimos que el porcentaje mínimo que manejan en el costo es del 23% y el máximo del 35%. Línea media entre el 35 y el 60, línea baja entre el 60 y el 80. Para catering, es decir, producción en masa, está entre el 50 y el 70, casas de banquete entre el 60 y el 80 y bares entre el 35 y 55. A mayor porcentaje de costo que se utilice, menor es la utilidad que se espera. A menor porcentaje de costo, mayor es la utilidad que se espera. Vamos a devolvernos. En este caso, estamos trabajando con un porcentaje de 40%. Este porcentaje puede cambiar. Depende, insisto, de las políticas del establecimiento. Con este porcentaje vamos a hallar el valor de venta. ¿En qué consiste el valor de venta? El valor de venta no es otra cosa que aplicar una metodología de factores para calcular el precio de venta, y tomamos acá, dividimos el costo de la porción entre el porcentaje establecido. En este caso, 836,9 dividido el 40%. Esto nos da 2.092 pesos como precio de venta. Sobre este valor se debe hacer un cálculo adicional, que es el impuesto al consumo. Ese impuesto al consumo equivale en Colombia actualmente al 8%. Quiere decir que a los 2.092 debo calcularles el impuesto al consumo. Al sumar estos dos datos tenemos un precio sugerido de venta o un precio potencial de venta, que tenemos acá, precio potencial de venta. ¿Por qué decimos que es potencial? Vamos a quitarlo acá. ¿Por qué decimos que es potencial? Porque realmente yo en una carta no voy a marcar, como en este caso, 2.259,72. Yo suelo trabajar precios cerrados. ¿Precios cerrados como cuál? El precio total aproximado, en este caso está redondeado en centenares, 2.400. También puedo redondearlo, no en centenares, sino perfectamente lo redondeo al mismo más cercano, que serían 2.000. Pero pues como la idea no es perder, podemos redondearlo al centenar más cercano. ¿Qué estamos redondeando? Aquí estamos redondeando, esta fórmula está mal hecha acá,
Estamos redondeando, sumando estos valores, eso no debe ser así, debemos redondear solamente el precio total. 2.300 en este caso. Estamos aproximando este valor al siguiente número centenar cerrado, 2.300. Es decir, que el valor que voy a exhibir en mi carta es de 2.300 pesos como tal. Esto nos trae otra operación adicional. ¿Cuál es esa operación adicional? La operación adicional implica que si lo voy a vender en 2.300 y el precio que me arrojó la carta es de 2.259, debo ajustar el impuesto que estoy calculando, porque el valor es diferente, razón por la cual el impuesto me va a cambiar. ¿Cómo se hace ese ajuste? Tomo el valor acá, aplico la fórmula para calcular la base de un producto. ¿Cuál es la fórmula de la base? Esta que tenemos entre el paréntesis. Es decir, la base se calcula tomando el precio de venta, en este caso 2.300, dividiendo 1 punto el valor porcentual del impuesto, es decir, 1.08, porque el impoconsumo, como les dije, es del 8%. Convertimos ese 8% en decimales y nos da 0,8. Entonces tomamos la base que es aquí 2000, perdón, el monto que es 2.300 dividido 1.08. Eso es la primera operación. Y tomamos ese mismo valor y le vamos a restar el dato. Eso nos va a arrojar automáticamente el valor del impuesto que debemos cancelar real. Es decir, pasamos de pasar un impuesto de 167,39 pesos a pagar un impuesto real de 170. ¿Por qué aumenta? Porque si se dan cuenta el precio como tal aumentó casi 41 pesos. Entonces aquí se aumenta ese precio. Como cambia el tema del impuesto, también me cambia el valor sin impuesto. Es decir, el precio inicial sin impuesto era este, 2.092. Ahora me cambia a 2.129. ¿Cómo lo hallamos? Tomamos el valor que vamos a cobrar, 2.300, y le restamos los 170 pesos que vamos a pagar de impuesto. En pocas palabras, los huevos que están aquí costeados se van a vender en la carta a 2.300 pesos. Estos 2.300 pesos tienen incluido un impuesto de 170,37 pesos y una base de 2.129,63 pesos. ¿Dónde podemos visualizar mejor este proceso? En mi canal existe un video que se llama Ingresos en el sector hotelero. Allí se explica puntualmente cómo se determinan los ingresos, las bases y los impuestos de cualquier operación en nuestro sector. Bien, aquí la parte que les contaba. Hasta aquí es el proceso de una receta estándar normal. Sin embargo, hay veces que necesitamos entrar a comparar los datos que acabamos de obtener versus lo que existe actualmente en el establecimiento. Supongamos que en la carta del establecimiento estén vendiendo los huevos en 2.000 pesos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Actualmente se están vendiendo, el precio actual donde dice, en 2.000 pesos. Automáticamente la diferencia que me genera acá es de 300 pesos. ¿Por qué? Lo estamos vendiendo en 2.000 y se debería estar vendiendo en 2.300 pesos. Aquí en la receta me está diciendo automáticamente que estoy vendiendo por debajo el producto en 300 pesos, que debo hacer un aumento de la carta, perdón, un aumento de precios de 300 pesos. Es la sugerencia. Esto ya queda sujeto a discreción del administrador del establecimiento para ver si lo suben, si no lo suben o qué se hace. Pero inicialmente esto nos ayuda con el análisis general del establecimiento para poder determinar cuál es el proceso a seguir. Eso es todo lo que tenemos para mostrar por ahora por receta. En el otro formato también está muy parecido. Tenemos acá en cuenta el costo de los ingredientes, el margen de error. Sencillamente aquí el margen de error se está ubicando aquí al lado para que aquí se calcule el costo total de la preparación, el costo de una porción que es la división como mencionábamos, el porcentaje de costo de la gerencia, precio potencial de venta de una porción, que fue el que revisamos hace un rato. El precio real de venta es una variación, el precio real de venta en este formato de receta, téngalo presente. Aquí vamos a detenernos. El precio real de venta es el valor del precio actual en la carta sin el impuesto. Entonces vamos a hacer el traspaso de los datos anteriores para que nos quede más claro. Entonces vamos a hacer el traspaso acá, unidades. Sencillamente estamos copiando el mismo valor para que vean cómo se hace en la receta. Las cantidades. Valores unitarios, que son estos.
Y el valor total, pues hagámoslo aquí por fórmula para no enredarnos, que es la multiplicación. Copiamos toda la fórmula y aseguramos nuestro formato. Ok, les cuenta que aquí está el valor de los ingredientes. Nuestro margen de error que habíamos dicho era del 10%. Entonces calculamos acá el valor que nos dio los ingredientes, lo multiplicamos por el 10%. Costo total de la preparación, entonces la sumatoria de los dos anteriores. Costo de una porción es el valor de la preparación dividido la cantidad de porciones, en este caso es una. Aquí me quedó pues mal la fórmula porque no lo hemos cuadrado. Vamos a decir aquí que es 1. Nombre de la receta habíamos hablado que eran huevos pericos. Vamos a copiarlo en la otra hoja. Mejor lo digitamos acá. Los pericos. Empleémoslo aquí decimales. Listo. Porcentaje de costo establecido por la gerencia, hemos dicho que era el 40%, recuerden. Entonces me dice precio potencial de venta de una porción. Recuerden como les dije que se determinaba. Entonces tomamos el valor de la porción dividido el porcentaje de gerencia. 2092,34. Vamos a cambiar de archivo y vamos a verificar que esté igual. Porque no van a cambiar las cosas. Miren, 2092,34. Entonces ahora aquí, ¿qué dice? Aquí me está diciendo precio real de venta de una porción. Ese formato me permite hacer una comparación directa e inmediata de cómo funciona ese precio de venta. Vamos a decir acá, miren, aquí dice que el precio actual de la carta es de 2.000 pesos. Entonces, esos 2.000 pesos se deben pasar acá. Pero cuidado, los 2.000 se deben pasar sin el valor del impuesto. Entonces, precio actual en la carta, aquí lo podemos registrar, son 2.000 pesos. Y aquí decimos precio potencial de venta de una porción son los 2.000 pesos sin el valor del impuesto. Pues es decir, lo dividimos entre 1,08. Recuerden lo que expliqué hace unos minutos. Si tienen dudas de cómo determinar las bases, deben acudir al video de ingresos en el sector hotelero también de mi canal. Y ya tenemos el valor acá. Todo esto está en valores. Te voy a ubicarlo mejor con el símbolo de valores para que no nos confundamos. Y aquí me dice porcentaje real de costo de la porción. Es decir, el costo de la porción sobre el precio real de venta. ¿Cómo lo hacemos? Ahí nos está dando la fórmula. Costo de la porción está acá, dividido el precio real de venta que fue el que acabamos de trabajar de la carta. ¿Qué quiere decir este porcentaje que aparece acá? Antes de que se confundan. El porcentaje que está manejando el restaurante es del 40%. Ese es un primer análisis que nos da. Es el valor que nos está dando directamente la carta o las directrices del restaurante. Se maneja el 40%. Pero, ojo, que después de hacer la receta estándar, como el restaurante está activo, y hago la comparación porcentual, esa receta que se debería estar manejando al 40% se está manejando realmente un 45,19%. Quiere decir que el restaurante está perdiendo plata, o más que está perdiendo plata, está llevando un costo mucho más alto del que está proyectado. Entonces, el primer análisis que surge de esa comparación entre esta cifra, vamos a ponerla en azul, y esta cifra de acá, es que estamos manejando un porcentaje mucho más alto. Podemos equiparar o este plato es un candidato a arreglar los precios. Volvamos acá. Impuesto al consumo generado. Entonces el impuesto, como les contaba, es del 8%. Aquí en esta sección. Y como es del 8%, vamos a sacar el hipoconsumo. Entonces multiplicamos. Perdón, hacemos la operación acá. Multiplicamos el precio potencial de venta, que es este de aquí arriba, que fue el que acabamos de hallar, por el porcentaje del hipoconsumo, que es este que está acá.
y nos da 167,39 pesos. Veamos, los mismos 169,30 y pico que están a este lado. Entonces, estamos hablando del mismo ejercicio. Precio propuesto para la carta. Recordemos que aquí vamos a sumar el precio propuesto para la carta, pero acá solamente existe una columna que nos permite variación. ¿Qué es esa columna que no nos permite? Perdón, un espacio, una celda que nos permite variación. Aquí en el precio propuesto ya debemos plasmarlo redondeado para que pueda haber un punto de comparación. ¿Cómo se plasma ese redondeo? Con una fórmula sencilla que aparece en Excel. Vamos a buscarla acá. Entonces aquí le decimos, buscamos las fórmulas, no está entre las recientes, busca entre todas. Y le decimos que utilice la fórmula de redondear. Acá está, redondear. ¿Listo? Nos hacemos a un lado. Aquí nos pregunta que qué número deseamos redondear. Entonces, pues realmente yo que quiero redondear. Quiero redondear la suma de este valor más el valor del impuesto. ¿Que cuántos decimales quiero utilizar? O sea, es decir, que cuánto redondeamos. Que sea el 1000 o que sea el 100. Estamos redondeando, si mal no recuerdo, menos, para que sepan a cuántos decimales, al 100. Y aceptamos. Entonces, des en cuenta que automáticamente ya me lo redondea de 2300. Ya tiene la operación interna. Comparémoslo con el anterior que fue acá, 2300. Aquí también tenemos des en cuenta la fórmula redondear. Entonces, dice acá que aquí redondeamos. Y ya nos está hablando también la misma diferencia de 300 pesos que aparecía en este lado. Entonces, precio de la carta que ya sabemos de dónde sale, sale la carta real. Y tenemos aquí el segundo formato de manejo de receta estándar. Cada formato tiene su especialidad o su particularidad. En este caso, ¿cuál es la ventaja de este formato? En este formato nos está permitiendo determinar el porcentaje de costo real. Nos está permitiendo saber cuál es el valor actualmente de la carta sin el impuesto. Es decir, podemos comparar aquí directamente estas dos celdas que vamos a poner aquí temporalmente en rojo el texto. Y nos permite decir que actualmente los deberíamos vender a 2092 y que lo estamos vendiendo a 1851, estamos por debajo. Y que eso nos implica un aumento del costo que estamos trabajando, siguiente columna que voy a colorear en rojo, de 45,19% cuando deberíamos estar trabajando el 40%. Es decir, este formato permite hacer una comparación en diferentes escenarios. No quiere decir, insisto, que este formato sea único, los formatos se adaptan a cada establecimiento. Que si este formato que beneficio me trae, este formato adicional a lo que estamos trabajando, nos permite también identificar cuánto es el impuesto aproximado que debemos trabajar y el valor de la base que estamos trabajando si se vendiera el plato al precio que estamos sugiriendo. Con esto llegamos al final del video del momento de hoy, que son las recetas estándar. Voy a poner aquí rápidamente lo que les contaba yo a ustedes. Del otro video que les recomiendo que ustedes puedan revisar. Estoy sin internet acá. El otro video que se puedan revisar para que ustedes por favor lo consulten, que se llama Ingresos en el sector hotelero. Felicidades y quedamos a la espera de un siguiente video donde podamos ampliar la información respecto al manejo de hoteles y restaurantes.